Buenos días para todos. Qué privilegio volver a estar acá. En verdad es un gran privilegio que Dios le da a uno. Es algo muy bello poder predicar su palabra. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de las diferentes redes sociales. Creo que nos ven desde Yopal, desde Cali, desde fuera del país también. Y bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Por favor, acompáñenme a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Por favor. Capítulo 9, versículo 7. Muy bien. Dice la palabra, cada uno dé, es lo primero que encontramos. Luego dice, ¿cómo? Como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Y cuando yo miraba esta escritura, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Y qué es proponer en su corazón? De acuerdo a la palabra. Pero es también que ese dar tiene que ir acompañado del querer obedecer, no solamente el dar, sino todo el consejo completo de la palabra. Porque si no, no contaría delante de Dios. El dar cuenta cuando desde nuestro corazón tenemos la intención de obedecer a Dios en toda la palabra, en todo el consejo completo. Eso es proponer en nuestro corazón, sí el dar, pero también el obedecer a Dios. Amén. Y pues sabemos que más bienaventurado es dar que recibir, ¿o no? Entonces prepare su diezmo, su ofrenda, su donativo, como a bien usted le quiera llamar, pero desde ese proponerse, obedecer también todo el consejo completo. Amén. Muy bien. Y mientras usted diezma, ofrenda, voy a orar por esto. Padre, te damos gracias porque eres tú, Señor, el que produces en nosotros así el querer como el hacer. No es por nosotros mismos. Como también dice tu palabra, que es de lo recibido de tu mano que te damos, porque todo es tuyo, Señor. Gracias. Bendice la obra de las manos de los santos y santas de Dios que están aquí, que estamos aquí. Por favor, a los empresarios que generan empleo, Señor, bendícelos, porque todavía creen en la economía y en hacer empresa en nuestra nación, Señor. Gracias, gracias. Y que estos recursos sean para que tu palabra siga corriendo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahí están los servidores, pueden levantar su mano para que ellos se acerquen a usted. Bien. Vamos a estar tocando hoy un tema, o el título de la predicación es actitud y conducta noble. Y vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de estos aspectos que deben estar en todo servidor. Quiero que me acompañen, por favor, en sus Biblias a la carta a Tito. Vamos a estar trabajando en dos versículos, 7 y 8, pero vamos a leer desde el 5. ¿Listo? Actitud y conducta noble. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador,
amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. En primera instancia, pues el llamado es a obispos, ancianos, supervisores, pero también a todo servidor. Y pues la pastora decía algo, todos estamos llamados a servir. A eso estamos llamados, a servir. Bien sea que lleves un mes, 3 días, pero estamos llamados a servir. A eso nos llama el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo primero que hace es hacernos nacer de nuevo. Y al hacernos nacer de nuevo, pues viene a morar en nosotros el Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo nos equipa con 1, 2, 3, bueno, no sé, como Él quiere, dice la palabra. Él reparte como Él quiere dones. Y esos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice Efesios 4 que los miembros se ayudan entre sí y que los motiva es el amor. ¿Para qué? Para que sean edificados o seamos edificados y lleguemos a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo, como también lo dice en Romanos 8, 28 y 29, que el propósito por el que las cosas obran para bien a los que somos llamados, a los que amamos a Dios, es que en nosotros se forme el carácter de Cristo. O sea que cuando las personas me vean, no vean a John Enoch, sino vean el carácter, en la conducta y en la actitud noble vean a Cristo. Amén. Eso es el propósito, para eso nos llama Dios. Y llegamos a la iglesia imperfectos, ¿o no? ¿O solamente yo? Porque si soy solamente yo, entonces yo soy extraterrestre, pertenezco a otro planeta. Yo llegué imperfecto y todavía dice la palabra en Filipenses que el que empezó la obra en nosotros la va perfeccionando. Pero no entendemos lo siguiente, hermanos. En este pasaje, cuando leemos el versículo 7, encontramos 5 nos. ¿Cierto que sí? ¿Sí lo pudieron notar? No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Pero ese no como que choca en el oído nuestro. No estamos acostumbrados al no, sino al sí, a que todo se nos diga sí, está bien, está bien con esa vida desordenada que llevas, no importa, así te ama Dios, Dios te acepta como eres. A eso estamos acostumbrados, pero al no, como que choca dentro de nosotros, ¿o no? O si no, miren, jovencito, quítele usted el celular, dígale, no puedes tener celular. Parece que le estuviera quitando, no sé, un órgano, un riñón, el pulmón, o que le estuviera cortando un brazo. Y parece chiste, pero han habido casos de personas que han llegado al extremo de suicidarse por la adicción a esto. No estamos acostumbrados al no, pero ese no, cuando vamos a la Biblia, es en el amor grande de Dios hacia nosotros, es para protección. Amén, es para protección. Muy bien, vemos que Pablo es quien escribe la carta, lo podemos ver en el versículo 1. La envía a su discípulo Tito con un propósito específico. Pablo deja a Tito en Creta, una isla mediterránea, y lo deja allí para establecer ancianos y para enfrentar, ¿sí?, algunas falencias que habían. Unas de ellas era el establecer ancianos en la iglesia, ¿sí?, y señala el estándar o las características que debe tener ese servidor, ese supervisor. Pero también es para los diáconos y diaconisas. En el capítulo 2 lo podemos observar.
¿sí? Las características también para los diáconos y diaconisas. O sea, no es solamente para los pastores estas características, es para cada uno de nosotros como creyentes, porque estamos llamados a servir, a ser siervos. Ya todos sabemos, de pronto los que nos visitan por primera vez no, pero la mayoría que hemos estudiado, que hemos estado aquí recibiendo palabra, que hemos estado en las aulas, sabemos lo que es siervo, que viene de la palabra doulos, que es esclavo. ¿Sí? Pero no esclavitud como la que vemos en las películas, cadenas, latigazos, no. Nuestro amo es compasivo y es tan amoroso que nos permite que lo llamemos Abba, papito lindo. En el versículo 7 y 8, que es donde me quiero centrar, Pablo empieza no solamente en esta carta, sino en varias cartas a señalar lo negativo o lo que no debe estar, lo que no debe acompañar al servidor, al creyente, al discípulo. Nosotros nunca dejamos de ser discípulos. ¿Por qué? Porque nunca dejamos de aprender. Eso es ser discípulo, estar constantemente aprendiendo de aquel que Dios puso por encima suyo o por encima nuestro para instruirnos, para entrenarnos, para capacitarnos, para llevarnos a ese carácter maduro que refleja a Cristo. Si lo entendemos, de seguro que esa labor del pastor, esa labor del líder, esa labor de quien está instruyéndolo, va a ser mucho más fácil. Pero en muchos no hemos entendido esto. Que todo lo que Dios prepara, vean este auditorio, la alabanza, esas sillas cómodas donde usted está, las personas que ha capacitado, que tienen un conocimiento más que usted, que yo, para entrenarnos, todo eso lo hace Dios para el bienestar nuestro, para nuestro bienestar. Una pregunta, ¿en qué se beneficia Dios? Si su vida es transformada, si su matrimonio es transformado, si el hombre deja de ser patán, guache con la mujer deja de ser irrespetuosa con su marido. ¿En qué se beneficia Dios? Dígame. ¿En qué se beneficia Dios si usted es entrenado como servidor, es enviado? ¿En qué se beneficia Dios? Dios hubiera podido escoger a los ángeles para hacer esa labor. Dios pudo no habernos creado y ahorrarse estos 6,000 años de complejidad que somos nosotros los seres humanos para con Dios. Se lo hubiera podido ahorrar. Yo a veces me pongo a pensar, Dios, pero pues, ¿qué necesidad tenías de crear un ser humano que te iba a desobedecer, que se iba a rebelar contra ti, contra lo que tú has establecido? Sabiendo que todo lo que has hecho, el cielo, la tierra, la naturaleza, todo lo que ha hecho es para el bienestar de nosotros los seres humanos. Dios te puso pastores para tu bienestar, para que te enseñe a ser esposo, a ser padre, a ser hijo, a ser familia, a ser matrimonio, a ser un buen ser humano, un buen ciudadano de Bogotá, de Colombia, ¿o no? ¿Y en qué se beneficia Dios con eso? ¿En qué se beneficia? En nada, porque Dios sigue siendo Dios. Con que te portes bien o te portes mal, Dios sigue siendo Dios. Dios no pierde nada. Él existe por sí mismo, Él es eterno. Él no necesita una causa para existir. Él es la razón de toda la existencia, el origen de la vida. Pero no lo entendemos. Nosotros somos de verdad a veces tan cabezas duras que no entendemos que miren todo esto, lo material que Dios ha adecuado, las personas que ha adecuado para tu bienestar, para tu beneficio, no para el beneficio de Dios. ¿Quién se beneficia si tú le sirves a Dios y haces tu labor con diligencia, lo haces con la motivación correcta? ¿Quién? Tú, porque vas a recibir recompensas en el tribunal de Cristo. Dios no. ¿En qué se recompensa a Dios? Dígame.
Dígame, ¿en qué se beneficia Dios? Somos nosotros los beneficiados. De su amor, de su misericordia. Entregó a su Hijo. ¿Qué necesidad tenía, hermano? Si entendemos esto, nuestra obediencia va a ser mucho más fácil. Porque vamos a entender que cuando yo obedezco, me beneficio yo, no a la persona que estoy obedeciendo. Yo me beneficio. Eso es como el que perdona. El que perdona no beneficia al que le hirió o le faltó. No, el que perdona se beneficia a él. Porque después puede ver esa persona y recordar el hecho, el acontecimiento sin que le cause dolor en su corazón. Porque trae libertades al que perdona. Asimismo, el que obedece es beneficiado él. Yo recuerdo cuando llegué a esta congregación, conocí a mis pastores. Yo llegué siendo una bestia, siempre lo he dicho. ¿De dónde sale eso? Salmo 73, 22 y 23. Y era como una bestia delante de ti. Era torpe, tosco. Me creía que yo tenía que mandar en la casa porque era el sacerdote, el superungido, y mentiras. Y empieza Dios a darnos instrucción. Si yo no hubiera obedecido, ¿dónde estaría hoy? ¿Usted cree que estaría aquí? No, tal vez sin matrimonio, sin familia, sin ministerio. Me hubiera hasta desechado Dios del servicio. Y podemos ver los ejemplos por muchos lados de personas que no acatan la instrucción y hoy en día están enfrentando un divorcio, hoy en día están enfrentando hijos en la drogadicción, hoy en día, y parece que estuviera siendo trágico, pero no, hermanos, es la realidad. Si yo obedezco la instrucción, si aprendo a entender que estos no, que cuando el pastor a mí me da una instrucción, el líder, es para mi beneficio, es porque la visión de ellos, Dios se la da para proteger a las ovejas de esos lobos rapaces que vienen a devorar los corderitos, las ovejas, para salvaguardar al discípulo. Para eso son los no. Porque el sí nos agrada mucho, ¿no? ¿Cierto que sí? El sí, no, sí, hágale, sí, lo estás haciendo, sí. El sí encanta, pero el no gusta mucho. Muy bien, vamos a empezar a ver estos aspectos que van a generar en nosotros una actitud y una conducta noble. Esta palabra noble o nobleza señala ternura en actitud y conducta, como nosotros reaccionamos, como nosotros respondemos, como nosotros nos comportamos diariamente, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de ella. ¿Sí? Porque claro, aquí todos, yo siempre he visto que en la iglesia todos nos amamos, todos sentimos amor unos por otros, nos abrazamos. Pero cuando salimos de esas puertas para allá, es donde empieza nuestro real cristianismo. Porque empezamos a enfrentar circunstancias, personas inconversas, situaciones donde nosotros reflejamos lo que realmente está depositado dentro de nuestro corazón. Si verdaderamente tenemos fe, si verdaderamente tenemos amor, si verdaderamente el que gobierna nuestras vidas es el Espíritu Santo y se muestra ese fruto, amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, hacia afuera. Claro, también aquí dentro de la comunidad, pero hacia afuera. Entonces, nobleza señala a ternura y actitud en conducta y actitud. Y vemos que el apóstol Pablo, no solamente en esta carta, en 1 Corintios capítulo 13, cuando habla de la preeminencia del amor, también empieza a señalar lo que no es el amor. Aquí empieza a señalar las actitudes que desdoran o
opacan o no deben estar en nosotros como creyentes o servidores. Y lo primero que nos dice es no soberbio, ¿cierto? ¿Sí me están siguiendo ahí en el capítulo 7, en el versículo 7? No soberbio. Y es un término fuerte que Pablo usa, porque en primera instancia señala una arrogancia hacia el amor propio, ¿sí? Una arrogancia hacia amarse a sí mismo. Y esta arrogancia lo lleva a buscar una satisfacción y gratificación personal, pero a tal punto, ¿por qué es tan dañino? ¿Por qué dice Pablo que no debe ser soberbio? Porque esta arrogancia de amor propio lo lleva a despreciar a otros. A despreciar a otros. Nosotros debemos de ser muy cuidadosos, hermanos, de que esto no esté en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos caer en despreciar a otros? Porque sencillamente aquel que tú estás despreciando, del mismo lugar te ha sacado Dios, de la misma condición. O sea, aquí no hay quien pueda creerse más que nadie. Nadie, no hay quien diga aquí, yo llegué pleno, yo venía sin tener falencias en nada, ni en lo emocional, no tenía traumas de mi niñez, yo no tenía falencias en lo económico, yo era un buen en todo. No, eso es mentiras. Todos somos o es drogadictos, es alcohólicos, es mentirosos, es adúlteros, es como un hospital, llegamos enfermos y el Señor va trabajando en nuestra conducta, en nuestra actitud, para que se refleje el carácter. Tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, para no ser soberbios. ¿Dónde se refleja la soberbia en primera instancia? En el hogar, con el cónyuge, con los hijos. ¿De qué manera? Cuando el cónyuge viene a pedirnos perdón y yo decido cuándo perdonar y cómo. Es que hasta que no lo vea humillado a mis pies, arrastrándose, entonces no lo perdono. No sé si le ha sucedido, pero se ha visto en muchos hogares. Desde ahí empieza la soberbia. Desde no otorgar ese perdón, nos creemos con el derecho de decidir cuándo y cómo perdonar. A quien tenga tal actitud, le invito a que lea Mateo 6, al finalizar de la enseñanza de la oración de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Porque si no perdonáis las ofensas a los demás, tampoco Dios os perdonará. Es un buen negocio, ¿no? Yo perdono, Dios me perdona. Entonces, tengamos mucho cuidado en tener esta actitud de que nos vienen a pedir perdón y hasta que no lo veamos al otro humillado, y así también hacia los de afuera. Puede ser muy grave la ofensa, pero estamos llamados a perdonar, no a ser soberbios, no a decidir cuándo y cómo perdonar. Ahora, el perdón no es que usted sienta perdonar, no, es que tú decides perdonar. Es una decisión propia. No estés esperando sentir ese sentimiento que se genere. No, nunca va a suceder. Perdone. ¿Por qué debe perdonar? Porque la Biblia nos manda a perdonar, o si no, Dios no nos perdona. Sencillo. Porque queremos obedecer la palabra, porque queremos agradar a Dios, por eso perdono. No porque el otro se beneficie, no. El más beneficiado, como les dije en la introducción, soy yo, si perdono. Y se ve desde el hogar, hermanos. Rasgos del soberbio: no reconocen el liderazgo espiritual, casi que llegando a la sobradez.
Casi que se creen que saben más que el pastor. Bueno, y de pronto tienes doctorados, tienes, no sé, estudios en carreras universitarias, pero si estás aquí y decidiste ser discípulo, decidiste creer en el Señor, Dios te puso pastores, líderes sobre tu vida para instruirte. Obedece, reconoce la autoridad espiritual. ¿Quién es el beneficiado? Lo dijimos al principio, ¿quién? ¿Dios? ¿El pastor? No. Entonces, ¿quién? Cada uno de nosotros, hermanos. Usted no se imagina lo beneficiado que he sido al acatar la instrucción en mi matrimonio. Mi esposita se ve hoy bellísima, en verdad. ¿Por qué? Porque se acata la instrucción y entonces se ve el fruto. Porque Dios bendice, es la intención, el acto de obedecer. Dios bendice eso. Y empieza a trabajar y han pasado cosas maravillosas en nuestro hogar. Maravilloso, ahorita hacemos todo juntos. Salimos a pasear las mascotas, vamos a ir de compra, vamos los dos a traer todo, queremos estar juntos. Cuando llegué aquí no quería ni llegar a la casa, pero se acatan la instrucción y empieza Dios a trabajar en la obediencia, hermanos, porque la desobediencia es orgullo. ¿Y a dónde tiene Dios al orgulloso? De lejos, ¿cierto? De lejos. Entonces el obediente es humilde, y cuando es humilde, Dios lo atiende. O sea, Dios está atento a sus oraciones, atento. Pero al orgulloso no. Y la desobediencia es señal de orgullo, de rebeldía. Muy bien, ¿qué más encontramos en la conducta del soberbio? No reconoce la autoridad. Este tipo de rasgo negativo es destructivo, hermanos. Destructivo. Y en el hogar, pues es un desprecio al cónyuge. Hacia el prójimo es un desprecio al prójimo. El no perdonarlo es un desprecio, hermanos. Es un desprecio. Cuando vemos ese no, pues es imperativo, es una orden, pero también hace referencia a que debe ser algo continuo en nosotros, ¿sí? O sea, que vivamos en ese no, algo continuo, no soberbios. Todos los que hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo, a servir, a ser sus siervos, no sé, algunos pastores, otros líderes, ancianos, como Dios ha determinado, debemos de vivir en ese no. Debemos de, en vez de ser soberbios, buscar la mente y el corazón de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Ustedes ya son estudiosos de la palabra, y aquí algunos que ya terminaron su ITI, que es escatología. ¿Dónde se encuentra el corazón y la mente de Dios? En la palabra, pero a través del estudio. Sí, la encontramos, pero hay hogares donde tienen en el Salmo 91 hojas amarillas, el resto blancas. No, es a través del estudio, ¿sí? Que podemos encontrar qué siente Dios y qué piensa Dios. Ayer estaba leyendo el pasaje en Primera de Reyes capítulo 15 versículos 11 y veía que pensaba Dios acerca de Saúl como rey, ¿sí? Y dice el Señor, me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha desviado de mí, se ha alejado de mí, ha dejado de seguirme, dice literalmente, ha dejado de seguirme. Imagínese qué piensa Dios, qué siente Dios cuando tú no acatas la instrucción, cuando tú eres rebelde,
orgulloso hacia las autoridades que Dios ha puesto. Imagínate qué siente Dios. Y di mi hijo en la cruz y lo desprecian y pisotean su sangre y desprecian el gran privilegio de servirle, de estudiar su palabra, de que me conozcan. Es impresionante ver el porcentaje de quienes desertan del estudio. Tengo el inmenso privilegio también de ser coordinador en una de las aulas y me doy cuenta de esto. Yo digo, Dios, pero es que, y la excusa es no tengo para pagar. Es mentira. De verdad yo le digo, es mentira. Porque yo también tuve esa excusa al principio. Y es mentira. Cuando hay la intención de querer conocer a Dios, vea, Dios provee. Dios apareja los recursos, hermano. Yo termino el año de rodillas dándole gracias a Dios porque no sé cómo lo hizo Él, pero hubo para pagar el estudio de mi esposa, mi estudio, hubo para comprar los libros, hubo para pagar el estudio de mi hija, hubo para el mercado, hubo para aquello. ¿De dónde? No sé. Porque si me pongo en mis fuerzas a hacer cuentas, las matemáticas mías no dan, mi lógica no da. ¿Quién hace eso? Dios, por pura gracia, hermanos. Y de un tiempo para acá le dije, Señor, aquí estoy. Estoy disponible para que hagas conmigo lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Porque sé que el resto viene por tu cuenta. Ya, sencillo, hermanos. Entonces es una excusa. ¿Y sabe qué más es? Es mucho más profundo. Es que no es una prioridad para esa persona que deserta el estudio, el conocer a Dios, el tener una relación con el Dios, con la roca fuerte, con el Dios de nuestra salvación, con el que nos permite llamarlo Abba, papito lindo, sin merecerlo. Sin merecerlo, hermanos. Yo no merezco tanto amor, tanto privilegio que Dios me ha dado, hermano. Dame una familia tan preciosa, una esposa, unos hijos, cuando yo mismo lo despreciaba. ¿Qué necesidad tenía Dios? Vuelvo y les repito, ¿qué necesidad? ¿Quién se beneficia? Yo. Entendamos, hermanos, mi invitación es a que entendamos, a que cambiemos como el chip de nuestra mente y entendamos que el beneficiado soy yo. Yo soy el beneficiado por estar aquí sirviéndole a Dios. Soy privilegiado, hermano. Pero para muchos se vuelve una carga el estudiar, el servir. Tremendo. Hemos experimentado con mi esposita cosas como de que personas se van, se programan para el servicio, se van y ni llaman, oiga, hoy no voy, usted, esta es la hora que no han llamado. Y como 2 meses. Otros que me recuerdan al apóstol Pedro. Con usted para las que sea. Si usted muere, yo muero con usted. Y recuerdo esa frenada en seco que le pega el Señor. Pedro, hoy mismo me vas a negar 3 veces haberme conocido. Pues, ¿qué hace? ¿Cómo, Señor? Después los ven, se van y hasta terminan odiándolo a uno. Cuando lo único que quiso uno fue que ellos fueran beneficiados. Lo único que queremos como pastores, como líderes, como servidores, es que ustedes comprueben el amor de Dios, que comprueben lo que es estar en el centro de la voluntad de Dios, el lugar más seguro para nosotros, el centro de la voluntad de Dios, hermanos. Por eso estas actitudes no deben estar en nosotros, hermano. No soberbios. Nunca jamás, hermanos, esté esto en nosotros. Amén. Muy bien. El siguiente. ¿No qué? Iracundo.
Este es uno de los principales problemas y debilidades del ser humano, porque el iracundo señala ser reactivos. No sé si conoce alguna persona que usted va a hablarle y de una vez está predispuesta para contestar, como decía mi abuela, con 2 piedras en la mano. ¿Sí o no? Eso es ser reactivo. No sabemos escuchar, no sabemos prestar atención. Y es un gran problema para el ser humano y una gran debilidad el ser reactivos. ¿Por qué? Porque esa reacción genera muchos problemas, especialmente o principalmente en el hogar y luego en la iglesia. Imagínense el problema que representa para un pastor, aquel que se le va a decir algo y siempre está como predispuesto, como así, a ver qué me va a decir, con los brazos cruzados, ¿sí? Como imponente, como lo que usted me va a decir ya yo lo sé. Bueno, entonces ¿dónde está el fruto? Y en el hogar, el ser reactivos lleva a unos conflictos a tal punto que si esto no se trata, termina en una disolución de la pareja, hermanos. Porque es terrible una persona reactiva. ¿A qué hace referencia ese iracundo o airarse? Viene de una palabra griega que es orge y se refiere a una ira continua que va por dentro. ¿Qué genera esta ira? La genera el resentimiento, la genera el acúmulo de rencor en el corazón, o sea, la falta de perdón. La genera. Es como un fuego que va por dentro y que está quemando continuamente a la persona, al que es iracundo, hermanos. Al que es iracundo. Y pues de esta manera reacciona. La actitud y la conducta de esta persona pues sale a flote. ¿Qué es? Pues ese fuego que tiene en el corazón. Recuerdo una enseñanza que nos decía: ¿usted es de los que le echa un galón de gasolina al fuego o un galón de agua? Entonces, el iracundo siempre mantiene en su corazón un galón de gasolina en vez de agua. En vez de apaciguar la situación, ¿qué hace? La alimenta para que crezca, para que se aumente. Así es el iracundo. De esa manera actúa. Y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esto nos lleva también la ira a ser hostil. Y también el iracundo habla muy bien a unos, pero a otros no tan bien. O sea, como que hace acepción de personas. Como este me cae bien, entonces con este sí, no voy a reaccionar así. Pero como este sí, como me la hizo, entonces con este sí, estoy predispuesto a encender ese fuego, a reaccionar. Cuando nosotros no debemos de ser así. El trato en cuanto a actitud y conducta debe ser igual para todos. Para todos, hermanos. Porque estamos hablando del carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo fue hacia todos el mismo. Amén. ¿Qué caracteriza a una persona que mantiene esa ira o en ese orge? Que por lo general es hostil cuando ha determinado no perdonar. Porque esto viene de la falta de perdón. Y es terrible. O sea, de verdad, quien todavía tenga esto en el corazón, que diga: no, es que yo perdono pero no olvido, o es que evalúe y replantee su cristianismo.
su nuevo nacimiento. Porque en el corazón de alguien que nació de nuevo no puede haber rencor. No puede. Porque el rencor y el amor de Dios que es derramado por el Espíritu Santo en quien ha nacido de nuevo no pueden convivir. No conviven, no pueden. O habita el amor de Dios que ha sido derramado por el Espíritu Santo en el que ha nacido de nuevo, o habita el rencor, pero los dos no. Entonces, si no has perdonado a alguien esta mañana, te das cuenta que no has perdonado a alguien, replantea tu cristianismo. Evalúa si en verdad has nacido de nuevo. Porque quien ha nacido de nuevo, dice la palabra, que es una nueva ¿qué? Que las cosas viejas ¿qué? Y aquí todas son hechas nuevas. O sea que ese rencor no puede estar ahí. Ese rencor pertenecía a ese corazón de piedra endurecido, que no se conmovía por nada, insensible, endurecido como una callosidad que usted le introduce una aguja y no siente nada. Así era el corazón que teníamos antes. Pero Dios nos ha dado un nuevo corazón, sensible a su voz, sensible a su amor, sensible al Espíritu Santo. No puede habitar el rencor en nosotros, no puede de ninguna manera. Y la palabra nos lo indica por varios pasajes. Santiago 1:19. Por favor, si me acompañan allí. Santiago 1:19 nos dice: por esto, ya estamos ahí, no empecé a leer porque creo que no habíamos llegado ahí. Muy bien. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para ¿qué? Examinémonos, ¿qué tan pronto somos para oír? ¿Tardos para qué? Para hablar. Y tardos para airarse. ¿Sí? O sea, la última reacción que debe haber en un creyente, servidor, cristiano, siervo, sierva, diácono, diaconisa, ¿cuál es? El airarse. El airarse. Efesios 4:26, por favor. ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tremendo esos que se van a dormir al sofá. Ni deis lugar al diablo. Esos que se acuestan espalda con espalda, enojados. Bueno, el que entendió, entendió. No puede estar esto en nosotros, hermanos. En ninguna manera. No sé cómo puede dormir. Yo no puedo dormir si estoy disgustado con mi esposa. No puedo dormir. No, yo necesito estar en paz y sin importar quién haya sido el culpable, yo voy y le pido perdón. Venga, porque no puedo estar así, no puedo ni orar. No puedo, voy a orar y está eso ahí martillándome, venga. Hasta que no voy y me pongo a cuentas con mi esposa o con la persona, no puedo estar, hermano. No sé cómo hay personas que duran 3 días sin hablarse en una semana. Y se llaman cristianos. Dice Pablo cuando le escribe la primera carta a los Corintios para juzgar un tema de inmoralidad en la iglesia. Dice que ¿en qué tengo que juzgar a los de afuera? Los de afuera los juzgará Dios, pero habla es a la iglesia. ¿Sí? A nosotros. Los de afuera pues están en el mundo atrapados por el príncipe de la potestad del aire. Pero nosotros, hermano, en un creyente, en alguien que se llame creyente y se acueste, se ponga el sol sobre el enojo que hay en su corazón, no puede ser. Esto es orgullo. Está esperando usted tener la razón. Es que aquí no se trata quién tiene la razón. Se trata de obedecer a Dios. Por eso
La ira no debe estar. Nosotros no podemos vivir en ese orge. Tenemos que vivir en ese no, que es nuestro lugar seguro, que es nuestra estadía seguro, el no. No iracundo, hermanos. Ahora, se refiere esa ira también a enojo. Esto no quiere decir que no nos enojemos, hermano. Porque pues, ¿quién no se enoja? ¿Solo yo? Si yo como que soy extraterrestre, entonces solo yo levanto la mano. Bueno, está bien. Nos enojamos. Bueno, ya dos más. Gracias por no dejarme solo. Gracias. Vean, ahí van levantando. Bueno, ahí va el Señor redarguyendo las conciencias. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sí nos enojamos, pero es que no podemos vivir en ese enojo y no podemos estar guardando un registro de lo que me hizo. Porque a veces parece que guardara un registro histórico, fechas, lugares, horas, acontecimientos. Pero vaya, memorice la Biblia. Ay, sí, no. Pero acontecimientos históricos que me hizo, cuando me hizo, y es que yo estaba vestido así o vestida así, y es que usted me habló así, y es que no se debe guardar registro, porque entonces es vivir en esa ira, en ese orge, hermanos. Los cristianos estamos llamados a no ser iracundos. Ahora, ese iracundos también se refiere a guardar resentimiento. Esto hace mucho daño a la iglesia, hermanos. La iglesia está harta de resentidos, hermanos. De verdad que sí. Salen de las... Venga, váyase en paz. Sí, yo siempre le digo, hay personas que... Llegó una persona a hablarme, no, es que mi jefe, es que usted no se imagina, es que yo le dije, ¿es creyente? No. Bueno, entonces, ¿qué espera? Si es del mundo, pues espera que reaccione aquí. Aquí el creyente es usted. Le dije, venga, vamos a Primera de Pedro. ¿Qué dice? ¿Que soportemos a quiénes? A los difíciles de soportar. Bueno, el cristiano es usted. El que debe mostrar paciencia es usted. El que debe mostrar el amor de Dios es usted. No él, porque él es del mundo. Él está gobernado por Satanás, por el mal. Entonces, usted es la luz. Y no me volvió a contar nada del trabajo. Porque pues eso nos dice la palabra, o sea, nosotros no estamos llamados a ser iracundos, a ser resentidos, hermanos. No. Yo le dije a esta persona, si usted no está conforme con el jefe, le dije, ¿y el sueldo también lo recibe así? No, allá me pagan muy bien. Bueno, entonces, y si usted no está conforme con la empresa, bendiga esa empresa y retírese, porque termina siendo un problema. Terminas murmurando con los demás y terminas haciendo corrillo con los demás y terminas desarmando allá un sindicato, hermano. Y no estás llamado a eso. Lo mismo, si no estamos conformes en un lugar, venga, dé las gracias y váyase en paz, deje las puertas abiertas, no se vaya por la puerta de atrás. Pero está, de verdad, eso es un porcentaje a nivel mundial en las iglesias de las personas resentidas y que se llaman creyentes. Se les dio de comer, hasta se les transportó, porque eso sí, los pastores nos volvemos conductores, electricistas, consejeros. Y que salgan resentidos, hermano, no es una buena actitud y conducta. De verdad, no. Dele gracias, algo aprendió, decía el pastor en la enseñanza esta mañana. Sea como sea, algo se ha visto beneficiado. Si no vio el fruto, aprendió, hermano, aprendió algo nuevo. Se ha agradecido. Pero de verdad, hastiada está la iglesia del Señor.
de resentidos. Esto hace mucho daño a la iglesia, porque fuera que se fuera listo, pero empieza a contaminar a otros. Y casi siempre el resentido busca a los corderitos. Hermano, aléjese de personas así que le quieran venir. Usted no es caneca de basura para escuchar estas cosas. Entonces, hermano, estamos llamados en verdad a tener una actitud y conducta noble delante del Señor. Y esto que estamos viendo es totalmente contrario a la actitud y a la conducta noble que Dios espera de nosotros, como sus hijos, como creyentes. Amén. Iracundo también es una persona que tiene una raíz de amargura, que contamina a otros. ¿Sí se ha visto una persona amargada? ¿No? Es esa que cuando usted le dice, qué sol tan hermoso, eso es pura lluvia, se le tiró el solecito, ¿qué culpa tiene? ¿Cómo le va? Ahí como cuando usted era pobre, ahí jodido con los mismos achaques, ¿no? ¿Sí conoce alguna? Bueno, ojalá que no sea la que ves al espejo, por favor, de verdad. Es esa persona con una raíz de amargura que tiene eso arraigado y lo único que destila es como enojo, rabia. No, esto no debe estar en un creyente. Lo siguiente dice, no dado al qué, al vino. ¿Qué señala esto? Se refiere a ser amigo del vino, compinche del vino, ser íntimo del vino. Y esto también lo encontramos en 1 Timoteo 3:3, es un aspecto que también Pablo señala. También aquí en Tito 2:3 encontramos un aspecto también, o sea que esto es algo que no se negocia, hermanos. O sea, no dado al vino es no dado al vino. Y es una especie de requisito tanto para el servidor, la servidora, diácono, diaconisa, creyente, ¿sí? No dado al vino, no es algo negociable, no es algo opcional, es un no absoluto que no se negocia, hermanos. ¿Por qué? Listo, en ese tiempo había una especie de vino que era como un jugo de uvas, ¿sí? Que pues en aquel entonces era muy común, ellos tienen esta cultura de vino, ¿sí? Y el vino era como un jugo de uvas que le echaban al agua para purificarlo. Ese era el vino, no era algo embriagante, no era algo que los llevaba a alcoholizarse. Es que ni siquiera ese vino llegaba a la fermentación para que se convirtiera en algo que produjera embriaguez. No alcanzaba a llegar. Era más bien como un jugo espeso, como una miel espesa que se mezclaba con el agua para impedir daños estomacales por el agua. Ellos no tenían, digamos, el sistema de purificación que tenemos nosotros hoy en día. Entonces, lo que hacían era mezclar el vino con el agua para impedir esto. Pero en nuestra cultura, aquí en nuestro contexto, hermano, nosotros venimos de una cultura de que todo es a los extremos, borracheras, y eso en esas cosas sucede de todo, unos bacanales que ay Dios. Entonces, para ellos era muy común este aspecto, el beber ese vino. Pero aquí Pablo está señalando a que nosotros no podemos estar en lugares como bares, tiendas. No es que estoy evangelizando y todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Sí, siga yendo allá y verá que cuando lo ves uno ¿cuál es la cerveza de moda ahorita? ¿Cuál? ¿Quién dijo Águila? Uy, Señor. Hasta aquí alcancé a escuchar. Tengo un oído potente. Nosotros no tenemos por qué estar en esos lugares, en bares, discotecas, nada. En reuniones familiares donde sea propicio, y más si usted tiene hijos menores de edad. Miren, cuando usted está entretenido por allá en la charla con sus familiares, ese niño, esa niña está buscando los cunchos para bebérselos y ahí empieza a volverse alcohólico el niño. Ay, pero ¿qué pasó? Si es que pues si mire dónde lo metía, dónde lo llevaba. Ese no es para protección. No sé qué hacen papás y mamás llevando a niños a lugares de esto. Vean, fue terrible qué día, hermanos. Aunque son del mundo, pero me pareció terrible ver un grupo de familia ahí tomando, y un niño con una cerveza en la mano tomando sorbos y los papás celebrándole eso. Y después cuando crece se quejan. ¿Pero de dónde? ¿Por qué se volvió alcohólico? ¿Qué hice mal? Son las quejas. Pero Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque así somos. Pues miren, hermanos, nosotros como creyentes cuidémonos de esto. Ese no es una protección, hermanos. A ver, ¿cuántos de aquí no, cuando eran pequeños, adolescentes, no tomaron trago a escondidas de los papás en una reunión familiar? Varios lo hicieron, hermanos. Entonces, ¿quieren que se repita la historia con sus hijos? Entonces, no. Listo, vas a estar en ese lugar, vas, saludas, estás, pero ya como cuando empiezan a sacar todo el arsenal de trago, no, chao, este no es mi lugar. Pero quedarse ahí hasta que ver, y antes lidiando la borrachera de los familiares, no, hermano, venga, no rebajes tanto el privilegio de ser hijo de Dios, de verdad. No dado al vino, hermanos. El vino tiene una particularidad, o el licor, que es bien suquicos. ¿Qué quiere decir esto? Es bien alterador de los sentidos, y no solo de los sentidos, también de los genitales, hermanos. Entonces esto es muy peligroso. Altera el sistema nervioso, lo altera. El que es todo así apagado, introvertido, eso se vuelve el alma de la fiesta, el payaso más bien. Tiene este potencial. Tiene el potencial de sacar a la persona de su realidad, y no importar lo que haga, está dopado. Entonces, no es algo recomendable para nosotros, hermanos, ni estar en estos lugares. Ahora, el estar en un lugar de estos puede hacer, ¿sí?, que la persona de Cristo sea menospreciada, hermanos. Y puede hacer que la persona que está en estos lugares sea de tropiezo o de tropezadero a otros para llegar a Cristo. Eso se convierte en un tropiezo, hermanos. Se convierte en un tropiezo. Entonces, una persona que tiene una conducta que no es de tropezadero a otros es un siervo noble. Es un siervo noble que no está pensando en sí mismo, sino siempre en el prójimo, en no ser de tropiezo, en siempre ser luz, en siempre estar reflejando a Cristo, en siempre estar glorificando a Cristo, en lo que habla, cómo se comporta, cómo reacciona.
de no ser de tropezadero. No pendenciero. Esto, cuando lo aprendí me pareció, yo tenía otro pensamiento acerca de pendenciero. Era como pernicioso, como, sí, algo así yo pensaba. Pero pendenciero se refiere a alguien que usa la mano o una vara para dañar a otro. Eso se refiere, ese es el significado. Y en los tiempos del apóstol Pablo, era común usar una vara de almendro para infligir dolor a aquel con quien se tenía una ofensa. Era normal. ¿Por qué se usaba la vara de almendro? Era un árbol muy flexible y casi siempre se golpeaba era el rostro de la persona. Y al ser flexible esta vara, pues no dejaba marcas, pero infringía un dolor inmenso. Ahora, ¿cuál es esa vara de hoy en día? Ustedes lo saben, las redes sociales. Tremendo, hermano. O sea, tremendo cómo se usa esto. En vez de evangelizar, estoy hablando de los cristianos, yo no estoy hablando del mundo, estoy hablando de cristianos que se llaman cristianos y atacan a otros, que salen de un lugar y empiezan a enviar mensajes, empiezan a postear mensajes, y es haciendo esto. Son pendencieros. Esas varas hoy en día son las redes sociales. Por medio de mensajes infringen dolor a otros, y casi siempre es a los que le han tendido la mano. Casi siempre, hermano, es al que le ha tendido la mano. Yo en la naturaleza veo animales salvajes. Veo pues el león, el tigre es un salvaje, se defiende, es atacar. Pero la oveja no. Es común que el lobo venga y ataque las ovejas, eso es normal. Pero que una oveja ataque a otra oveja, incluso a su pastor, algo está pasando, hermanos. O era una oveja disfrazada, o algo está pasando en la naturaleza de esa oveja, hermanos. Pero no es común. ¿Usted ha visto una oveja, un animalito mordiendo al pastor? Pero aquí las ovejas de la congregación sí. Hay algunas que sí, hermanos. Aunque parezca extraño, sí. ¿Y cómo? De esta manera, redes sociales, infringiendo dolor. Ustedes no saben, de verdad, a veces pensamos como ovejas, como discípulos, que los pastores son como superhéroes que no sienten, que no. Sí, hermanos, sentimos, somos de carne y hueso, nos duele. Y pues tenemos que venir y ante ustedes y poner el gozo delante de ustedes antes que lo que sentimos, hermanos. Pero nos duele lo que ponen en las redes sociales, nos duelen que se vayan enojados cuando se les ha atendido. Nos duele, hermanos. A ver, diga, ay, pobrecitos los pastores. No, no es por eso, hermanos. Vuelvo al inicio. ¿Quién es el beneficiado? Cada uno de nosotros, si acatamos la instrucción, hermanos. Entonces esto no debe estar, de verdad. Que no seamos hallados dentro del grupo de los pendencieros, hermano. Porque esto desdecora tu cristianismo, el que tú te llames hijo de Dios. Esto es totalmente contrario. Totalmente contrario, hermano. Amén. ¿Qué debemos hacer? Nosotros no estamos llamados como creyentes a usar esa vara, o sea, las redes sociales para vengarnos. No, hermanos, no. Para infligir dolor a otros, no. El servidor, la servidora, el diácono, la diaconisa, el creyente,
El Hijo de Dios está llamado a aprender a vivir con estas ofensas. O sea, no a guardar el registro, no, sino a aprender a perdonar, ¿sí? Y en cambio de desear el mal y de pronto cuando le va mal a esa persona frotarse las manos, en cambio de eso, estar orando, pidiendo misericordia por estas personas para que se arrepientan, hermano. Que nuestro gozo y nuestro anhelo sea que Dios nos conceda que esa persona se arrepienta. Porque si no, entonces, ¿qué diferencia habría, hermanos? ¿Qué diferencia habría de los que están afuera de nosotros que decimos conocer a Dios? ¿Qué diferencia habría? Ninguna, hermanos. Acompáñenme en un momento a Mateo 5. Mateo 5, por favor. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Y el Señor Jesús indica lo siguiente: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos. Esto no quiere decir que no cometamos errores. Ahí se refiere a maduros. Maduros. Carácter. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. A eso estamos llamados. Porque si saludamos al hermanito que nos cae bien, oramos por el hermanito, pero tenemos que orar por estas personas. A eso estamos llamados, hermanos. Y estamos puestos pues para sufrir esta clase de cosas por causa del nombre de Cristo, hermanos. Muy bien. Y el otro aspecto es no codicioso de ganancias deshonestas. Describe lo que el servidor o servidora o creyente, hijo de Dios, hija de Dios no debe ser. Señala, este aspecto señala adquirir algo vergonzosamente. Señala a una persona que adquiere una ganancia personal y desmedida, pero acompañada de egoísmo. Describe a alguien que no tiene escrúpulos para obtener ganancias. Y también señala a una persona que no es generosa para dar. También señala este aspecto. A alguien que no es generoso. Y el servidor, servidora, creyente, hijo de Dios o hija de Dios, su marca distintiva debe ser la generosidad. Y no solo hacia la congregación, hermanos, sino hacia los suyos y también hacia a quien el Señor ponga en su camino para dar. Eso sí, sabiamente, los mercados no salvan a nadie. Se lo digo por experiencia. Ya se me olvidó la cantidad de mercados que repartimos nosotros. Ya lo dejamos de hacer porque ya hemos madurado, porque ya aprendimos la lección. ¿Sí? No salva a nadie. Ni eso hace que nadie se quede en la iglesia. Yo sé, tenemos un corazón dadivoso. Lo sé, pero que sea sabiamente. A quien en verdad lo necesite. Pero si vas a ser generoso con alguien que por cualquier cosa renuncia al trabajo, es irresponsable, le estás alcahueteando la irresponsabilidad. Dale a aquel hermanito que lleva 3 años, 4 años, estudia, persevera y está pasando por una situación difícil. A ese sí ayúdalo. En verdad, tiéndele la mano.
Pero ayudamos al que acabó de llegar, y pues perdón con los que nos visitan por primera vez, pero es que esto no hace que ellos se queden. Se lo garantizo, lo experimentamos. Mercados, pagar arriendo, bueno, ni para qué hablar de eso. Pregúnteme en cuántos quedan de esos. Cero pollito, ni uno. Eso no es, en la Biblia no encontramos, vaya y hagan discípulos dándoles mercado. No, claro, hay que ayudar. Ay, pastor, pero es que vendían sus bienes y daban. Sí, pero ¿por qué? Porque la iglesia naciente del primero, segundo y tercer siglo era una iglesia perseguida, despojados de sus bienes, inclusive algunos los desheredaban. Las mujeres que se convertían al cristianismo las sacaban, se tenían que ir con lo que tenían puesto, chao. Incluso hasta las perseguían para matarlas porque eran consideradas traidoras o traidores. Hermanos, pero debemos de ser generosos para con la obra de Dios, hermanos. Generosos. El apóstol Pablo dice en Hechos 20:35 que más bienaventurado es dar que recibir. Que él aprendió del Señor eso, que trabajando compartiera, fuera generoso, ¿sí? Y el servidor tiene que tener esta marca distintiva, en verdad. Pero la motivación no puede ser el recibir una retribución, no, sino el dar, el gozo que representa dar, hermanos. Estamos llamados a dar antes que esperar recibir, hermanos. Pero en la iglesia se encuentra, ustedes dirán, no, este vino fue a vaciar. No, hermanos, es que es la realidad. Se encuentra una mano de demandantes. ¿Qué hay para mí? ¿Qué me tienen para mí este domingo? No, ¿qué tienes tú para dar? ¿O no tienes nada para dar? Y no estoy hablando de dinero. ¿A cuántos abrazaste hoy? ¿Por cuántos oraste esta mañana? ¿A cuántos escuchaste esta mañana? No solo dinero. ¿Por qué no das tu servicio? Que es tu deber. ¿Por qué no sirves? Eso es dar. Dar. Cuando nosotros servimos, estamos dando parte de nuestra vida, porque es un tiempo que ya no vuelve a nosotros, ¿sí? Estamos dando nuestra vida en pro de que otros conozcan al Señor, en pro de que otros sean edificados. ¿Cuántos de los que hay aquí no tienen dones de enseñanza? No están llamados a un ministerio, pero anteponemos otras cosas en vez de dar algo que ni siquiera es de nosotros, es de Dios. Todo es de Él. ¿O el don de predicar usted cree que es mío? No. Ay, tan bonito que habla ese pastor que invitaron. No, eso es Dios en mí. Si usted me conociera allá en la casa, le digo que no les parecería tan bonito. Cuando soy cuadriculado, no me mueva ese papel de ahí, por favor, porque a mí se me mueve ese papel. No importa, es que hay desorden. No, señor, ese papel me lo deja ahí porque yo sé dónde lo tengo y cuando venga a buscarlo lo debo encontrar. Entonces ya no le voy a parecer tan bonito, ¿cierto? Pero en verdad, dejemos de ser tan demandantes, aportemos. Dios nos manda a ser aportantes, hermano, desde los dones, los talentos, desde los recursos, desde el tiempo, hermanos. Tenemos un tiempo tan corto en esta tierra y ¿saben qué lo ocupamos más? En buscar lo de esta tierra y no lo de nuestra ciudadanía celestial, hermanos. El Señor dijo, haceos tesoros en el cielo. ¿Usted qué cree que es? ¿Acumular plata en el cielo? No, servicio, dar, sirva, aporte. Algunos, les decía yo en la congregación, algunos aquí oran para que se llene la iglesia, pero no invitan a nadie, no evangelizan. ¿Cómo, hermanos? Esto no es por ósmosis que va a suceder.
Por algo el Señor dijo, por tanto, id, o sea, desplace sus pies y vaya, accione. Entonces estamos llamados a ser más aportantes, hermano, que demandantes. ¿Quieres recompensas? Espéralas de Dios, hermano. Espéralas en Dios. Y cuidémonos de un enamoramiento absurdo por el dinero, hermanos. Absurdo. Acompáñame un momentico a 1 de Timoteo 6:10. Miren, un enamoramiento absurdo por el dinero corrompe la doctrina. Por esto nos debemos de cuidar, hermanos. La codicia corrompe la doctrina, hermano. Y lo dice la palabra, 1 de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es que el amor al dinero, el cual codiciando a algunos que los llevó a extraviarse de la fe, a corromper la doctrina, a corromper los principios y las enseñanzas que se les ha dado, que vienen desde la Biblia, que vienen desde el aprendizaje, del estudiar la palabra, terminan corrompiendo la doctrina, los principios y verdades bíblicos, hermano. Se extravían de la fe y son traspasados de muchos dolores. Entonces hay que cuidarnos de un enamoramiento absurdo por el dinero. ¿Está mal tener dinero? No. Lo que está mal es que el dinero se convierta en un Dios. Porque eso es amar al dinero, que se convierta en un Dios. Pero tener dinero no es malo, hermano. Podemos disfrutar viajes, cenas, comprarnos buena ropa, ¿cierto? Darnos gusto. Es bueno, pero no se puede convertir en nuestro Dios. No se puede convertir en lo que nos motive todos los días a levantarnos y a vivir. No, hermano. No puede ser eso así. Ahora vamos a los aspectos o marcas positivas. Encontramos en el versículo 8 un término de contraste, sí señor. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también reprenda, pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muy bien. Encontramos primero hospedador. Esto señala a hospitalidad, a ser hospitalarios. Claro, en la época en que Pablo escribió esta carta, vuelvo y le digo, estaban los cristianos siendo desplazados, se les quitaban las posesiones, muchos eran enviados también a obras misioneras, a predicar el evangelio. Entonces, lo que decía Pablo era que los recibieran a esos hermanos. Pero hoy en día no estamos llamados a recibir a todo el mundo en la casa. Y esto no nos hace desamorados ni nada de eso, no. La hospitalidad hoy en día es desde la iglesia, hermanos. Desde la iglesia. ¿Y cómo es esa hospitalidad? Pues esa hospitalidad es también a través de la amabilidad para recibir a todo irredento en la iglesia. O sea, todo el que llega nuevecito, todo el que llega que no conoce de Cristo. Pero también que se viva desde la cordialidad, el afecto y la buena amistad dentro de los que ya son creyentes. Amabilidad, cordialidad y buena amistad dentro de los que ya son creyentes en la iglesia, hermanos. Porque esto que hace, esto conserva la unidad en la iglesia. Cuando tenemos esta conducta en la iglesia, conserva la unidad. Estamos contribuyendo en la unidad, estamos aportando en la unidad y pues en que haya esa coinonía, ese amor fraternal de esta manera. También estamos llamados como siervos, siervas, diáconos, diaconisas, creyentes, hombres y mujeres de Dios, debemos de ser generosos en este aspecto, hermano. Generosos en la amabilidad en la iglesia. Generosos. Es muy tremendo que venga alguien por primera vez a la iglesia, nadie lo salude,
Nadie le dé la bienvenida, cada uno con su grupito. Dicen, no, pues yo a qué vuelvo, está mejor el mundo, ¿o no? Entonces, esta hospitalidad tiene que ser siempre, tenemos que ser generosos en este aspecto, hermanos, generosos. Amante de lo bueno, o sea, debe ser amante de sus hermanos. Ahora, ¿qué quiere decir ser amante? Para que no se malinterprete esto. Alguien que prodiga gran afecto hacia sus hermanos. Eso es amante de lo bueno. ¿Qué más es amante de lo bueno? Es amante de las buenas, de la buena conducta, las buenas costumbres y los buenos hábitos. Amante de lo bueno. Amén. Muy bien. Dice que debe ser sobrio. Describe a alguien sensato, alguien que tiene pensamientos de buen juicio. Sobrio es lo contrario a ebrio. Y no es embriaguez de alcohol, no. El ebrio es torpe. El sobrio es una persona sensata que controla sus pensamientos. Es alguien que con su mente y pensamientos ha sido redimidos. No solamente su alma, sino también sus pensamientos y su mente ha sido redimida, hermanos. Es aquel que sus pensamientos están libres de todo lo mundano, de todo lo impuro, de todo lo que no es de buen nombre. Se podría decir del sobrio o sensato que es alguien que ha rescatado su mente de una letrina. Entonces es un término fuerte, pero cuando dice que ha rescatado su mente de una letrina, quiere decir que es una persona muy cuidadosa con el buen juicio, o sea, que considera antes de hablar que lo que va a decir tiene la profundidad desde las Escrituras y desde la persona de Cristo. Podríamos resumirlo en que es una persona que tiene una mente bíblica. Y como tiene una mente bíblica, pues ¿cómo son sus palabras? De acuerdo a la Biblia. ¿Y cómo es su conducta? De acuerdo a la conducta de Cristo, hermano. Amén. El otro aspecto es justo. Describe la conducta que debemos de tener nosotros como servidores, como cristianos. Y es justo, es estar a la altura de nuestro llamado como hijos de Dios. Estar a la altura. No quiere decir que seamos iguales a Dios, ¿sí? Cuando dice que estar a la altura, señala a que seamos o que vivamos con respecto al llamado y vivamos con respecto a quien nos llamó. O sea, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, para mí el vivir es Cristo. ¿Cuál es el centro de tu vida? El centro de tu adoración, el centro de tu devoción, ¿es Cristo o no es Cristo? Es algo que tenemos que mirar. Si es Cristo, entonces sirves. Lo primero en ti es el estudio, la oración, congregarte para servir, ser generoso. Si en verdad vives para el llamado y vives consecuente y coherente a quien te llamó, lo primero es el estudio, la oración, el congregarte para servir. De esa manera, sin palabras, muestras que realmente eres consecuente y coherente a lo que dices ser cristiano. Amén. Muy bien. Luego sigue otro aspecto, santo. Esto sí es no negociable.
Para nada. Encontramos referencias desde el Antiguo Testamento, en Levíticos 11:44, y en el Nuevo Testamento también, Primera de Pedro 1:16, que nos habla y el llamado de Dios, tanto en el Antiguo Testamento a su pueblo Israel, como en el Nuevo a la iglesia, es a ser santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Por qué más? Porque la Biblia lo ordena. Santo. Ahora, santo no es andar con la Biblia debajo del brazo. No, eso es ser santurrón. Bueno, ahora no deje su Biblia en la casa porque el pastor dijo que no hay que andar con la... No, tráigala, échenla en la maletica. No, santo es, ¿qué es santo? También eso lo hemos aprendido acá, en el estudio, en las prédicas. Santo es alguien que ha sido, ¿qué? Apartado para Dios y separado del pecado. Eso señala santidad, ¿sí? Santidad, lo cual este aspecto no es negociable para ni el creyente, el servidor, el diácono, la diaconisa, no es negociable, hermanos. Ahora, no significa perfección. ¿Pecamos o no? Pecamos, claro que sí. Pero ¿a qué se refiere esa santidad? A que pecamos sí, pero no pecamos deliberadamente, no pecamos perniciosamente, impúdicamente, depravadamente. O sea, el pecado no es de esta manera. Ya no es un pecado deliberado ni voluntario, hermanos. A eso se refiere. También el ser santo se refiere a alguien libre de cualquier mancha del pecado. ¿Pero de cuál pecado? De ese pecado deliberado. Realmente, pues es obvio que hay una parte en nosotros irredenta, ¿sí? Pero ojo, el hecho que tengamos una parte irredenta, eso no nos da libertad para pecar. Estamos llamados a libertad, claro que sí, pero no a que usemos esa libertad como ocasión para la carne, o sea, para darle rienda suelta a esos deseos que todavía quieren aflorar en cada uno de nosotros, en esa parte irredenta. No, esto no es libertad para pecar, hermanos, deliberadamente. Y hay una gran mentira que el diablo quiere introducir en la mente de los creyentes, es que no se puede vivir en santidad. ¿Y eso es mentiras? Sí podemos ser santos, sí podemos. ¿Por qué? Porque número uno, no depende de nosotros. Cuando digo que no depende de nosotros, es que es Dios el que nos da el poder por medio de su Santo Espíritu que mora en nosotros para que seamos santos. Es que no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Si fueran nuestras fuerzas, claro que es imposible, pero como es en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, es posible, hermano. No se meta, no deje traer a su mente y a sus pensamientos el que no se puede ser santo. Sí se puede ser santo. Sí se puede, y estamos en ese proceso de santificación que es el Espíritu Santo que lo obra en nosotros, hermano, y cada día estamos más acercándonos a Dios, más piadosos y más separados del mundo, más separados de esas conductas que no agradan y que desdecoran el cristianismo, hermano. Pero sí podemos ser santos, hermano. Dios nos dio a su Santo Espíritu, que es el poder, que es lo que requerimos. Nos da su palabra, que es la que también nos está limpiando constantemente de esos pensamientos que vienen que son como esos dardos del enemigo hacia nuestra mente, hermanos. Muy bien, otro rasgo es dueño de sí mismo. Y en este sí que es tremendo. Es una referencia a dominio propio. El servidor, servidora debe tener control de sí mismo. El cristiano debe tener control de sí mismo, hermano. De verdad. Es que si una persona necesita que se le esté disciplinando, o sea, cada rato, o de un comité de ética dentro de la iglesia para
para que se mantenga en línea. No, venga hermano, esto se vuelve un dolor de cabeza para el pastor. O sea, si usted tiene el Espíritu Santo, entonces debe aflorar el fruto de dominio propio, hermano, de control. Pero no, a la persona se le llama la atención, claro que sí. Pero imagínese estar 24 horas detrás de alguien para que estudie, ore, se congregue, diezme, ofrende, sea generoso. Uy, no, hermano. Todos estos aspectos vienen dentro del paquete de haber nacido de nuevo. Tiene que ser algo que fluya naturalmente en mí como creyente. O sea, no tiene por qué el pastor estarme diciendo, oiga, acuérdese que hay que ser generoso. No, hermano. Yo creo que debería dejarse la alfolía aquí, cada uno voluntariamente venir y dar, sin necesidad de que de aquí se le esté diciendo, venga, diezme, sea generoso, venga hermano, vea, sea generoso. Dios ama al que da con alegría. No, hermano, a veces parece uno como rogándoles. No, hermanos, dentro del paquete de ser cristianos están estos aspectos: el amor por el estudio, la pasión por la oración, por el congregarse, el ser generoso, el ofrendar, el diezmar. ¿Sí? Decía un hermano en la clase ahorita, ¿es algo de qué? ¿De lógica era o de qué era? De sentido común. Sí, señor. Es algo de sentido común, hermano. Si yo soy cristiano, pertenezco al cuerpo de Cristo, pues es de obvio que yo sea generoso con el cuerpo de Cristo. Es obvio que si yo me llamo cristiano, pues tengo que estudiar, porque cristiano es seguidor de Cristo. Ah, bueno, pues ¿cómo sigo a Cristo si no lo conozco? Tengo que conocerlo, entonces hay que estudiar. Debo orar porque me llamo cristiano, pero no oro. ¿Hay qué? Ahí no hay nada. Pues es algo que debe ser algo natural. ¿Cómo es que dijo el hermano? ¿Algo qué? Algo de sentido común, hermano. O sea, no necesita que nadie me lo diga. O el pastor está detrás suyo, papito, bebé, ¿ya almorzó? ¿Ya comió? No, eso viene nato en nosotros como creación de Dios, ¿o no? El que nos dé hambre. ¿Cierto que sí? Eso viene nato, que nos dé sed. Nadie necesita estarnos diciendo, ya desayunó, ya, lo mismo. Es de sentido común. Nacimos de nuevo, somos una nueva criatura. Nuestra actitud y nuestra conducta tiene que ser nueva. Tiene que ser lo contrario a lo que éramos antes de Cristo. Y si no, entonces ¿dónde está Cristo en tu vida? ¿Dónde que adoras y amas a Dios y no lo obedeces? Perdón. Muy bien. No perdón por lo que dije, sino por la tos. Hermanos, en verdad, esto es lo que resume una actitud y una conducta noble en cada uno de nosotros. Si hay algún aspecto que falta en usted de los que acabamos de nombrar en el versículo 8, es bueno que le pidamos a Dios. Amén. De verdad. Porque nuestra responsabilidad como creyentes, como siervos, como siervas de Dios, es siempre mantener en santidad, siempre manifestar hospitalidad, amabilidad, por medio de una actitud y una conducta santa, hermanos. Por favor, incline su rostro, vamos a orar. Gracias, Señor. Amado Dios, gracias. Gracias por usar este siervo inútil, Señor. Gracias, Señor, por hacerme uno de tus instrumentos sin merecerlo, Señor. Por pura gracia, Dios, gracias. Aquí estamos delante de ti, Señor, reconociendo lo falibles que somos, insuficientes, limitados, Señor.
No podemos creernos más que nadie, Señor. Todos, sin excepción, somos producto de tu amor y misericordia manifestadas en esa cruz a través de tu Hijo Jesucristo. Ninguno de nosotros, Señor, podemos atribuirnos el estar aquí como un acto propio o voluntario, porque tu palabra dice que tú eres el que produces así en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor. Gracias, buen Dios. Delante de ti, Señor, nuestras vidas como creyentes, Señor, y en verdad nos acercamos a ti a pedirte perdón, Señor, a que a través de esta palabra, Señor, nos hayamos podido ver como en un espejo el real estado espiritual nuestro, Señor. ¿Qué falencias hay en nosotros, Señor, para que tengamos esa conducta y esa actitud noble que adorna el que nos llamemos cristianos? Te pedimos perdón, Señor, por la soberbia, por el orgullo, por ser iracundos, pendencieros, Señor, por usar las redes para herir a otros, y tremendo a los que nos han tendido la mano, Señor. En verdad, perdónanos, Dios. Reconocemos que todo lo que haces es para nuestro beneficio, Señor. Soy yo el que me beneficio, Señor, cuando obedezco, cuando me rindo a ti, Señor, cuando me dejo formar, cuando abrazo la disciplina como un instrumento precioso para formar en mí aquel hombre que tú ves en mí. Porque quieres que yo comparta, o tú compartir de tu santidad con nosotros. Nada merecemos, Señor. No merecemos compartir el cielo contigo, Señor, que lo compartas con nosotros. Pero todo lo que haces, Señor, es preparándonos para esa estadía en la eternidad. Pero nos portamos a veces, Señor, tan déspotas, tan desagradecidos con todo lo que tú, Señor, colocas para instruirnos, prepararnos, educarnos, Señor. Perdón, Señor, en verdad, perdón. Como iglesia te pedimos que nos perdones, Dios, por despreciar los preciosos recursos e instrumentos que pones delante de nosotros para formar en cada uno el carácter de tu Hijo, Señor. Perdón, buen Dios. ¿Cómo vamos a llegar a ser la luz del mundo? A ser la luz de esta nación que está en tinieblas, Señor, si antes no brotan en nosotros estos aspectos, esta conducta, esta actitud noble, humilde, sencilla, para dejarnos formar, para dejarnos tutoriar, educar. ¿Cómo queremos ganar al mundo, Señor, si no nos instruimos en el estudio de tu palabra? Queremos que otros te conozcan, pero nosotros mismos, Señor, rehusamos el conocerte cuando rechazamos el estudio, Padre. Perdónanos, Señor, en verdad. Insistimos como padres en que nuestros hijos estudien, pero nosotros no ponemos el ejemplo, no abrimos la brecha, Señor. Perdónanos, Señor, buen Dios. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y ayúdanos en verdad a ser constantes, continuos, coherentes, consecuentes, Señor, a lo que decimos ser, a quien decimos creer o en quien decimos creer. Esto es en ti, Dios. Que dejemos el amor, Señor,
por lo pasajero y que abracemos lo eterno, Señor. En verdad, Dios, en verdad, buen Dios, por favor, Señor, que seamos coherentes, consecuentes, fieles y leales, Señor. La iglesia adolece, Señor, de personas fieles, leales, Señor, a ti, a tu iglesia, a tu palabra, a las autoridades que has puesto delante de nosotros, Señor. No por endiosarnos, sino porque son los preciosos instrumentos que usas para mi beneficio, Señor. Para mi beneficio, soy yo el que me beneficio, Señor. Dame lealtad, Señor. Ayúdame a ser fiel, leal a ti, Dios, a tu palabra, a tu iglesia, Señor. Por favor, a las autoridades, Señor, que has puesto delante de nosotros. En verdad, integridad, Señor, coherencia, consecuencia, Señor. Hazme aportante, Señor. Quita lo demandante de mí, Señor. Quita el querer estar siempre buscando el reconocimiento, Señor, por favor. Por favor, buen Dios. Que en mí siempre esté el gozo de servir, porque es un inmenso privilegio. ¿Quién era yo para que tú me llamaras a servirte? ¿Quién era? Nada, Señor, nada. Gracias por darle valor a mi vida, Señor. Gracias por esta preciosa congregación y por la preciosa congregación a la cual sirvo, a la cual por pura gracia, Señor, sirvo. Gracias, buen Dios, que tu buen Espíritu y Santo Espíritu, Señor, en verdad nos redarguya, nos confronte y nos lleve a tomar decisiones. No a quedarnos con, ay, tan bonita la prédica. No, Señor. A tomar decisiones, a que a partir de hoy se vean mis decisiones en que en verdad esta palabra traspasó mi ser hasta lo más profundo, Señor. Que no fue una charla más, una reunión más. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Dios. Y por favor, danos un buen retorno a nuestro hogar, así como nos has traído en bendición, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Señor. Bendiciones.